Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas al canal. Hoy vamos a analizar lo que es el fondo de maniobra. Concepto relacionado con la materia de economía de la empresa de segundo de bachillerato, que siempre suele salir en el selectivo. Es muy importante previamente haber analizado los conceptos del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias y haber hecho los ejercicios prácticos. Resulta esencial haber analizado lo que son las masas patrimoniales y los distintos elementos contables que van en cada masa patrimonial. Y, por supuesto, tener en mente la igualdad de activo igual a pasivo más patrimonio neto. Saber diferenciar las masas patrimoniales, saber montar al fin y al cabo ese puzzle que es el balance. Tengo un vídeo que analiza lo que es el balance y su estructura, que puede servir para poder analizar mejor lo que es el fondo de maniobra. La empresa necesita liquidez, la empresa necesita cash flow para poder hacer frente a los pagos que tiene que hacer diariamente. Para ello, nuestras cuentas de activo corriente, que son a las que generan liquidez, las que generan cash flow, deben estar saneadas. Es decir, debe haber una sincronización entre el líquido que tiene la empresa, los cobros que genera la empresa, con todas aquellas deudas a corto plazo que puede tener la empresa, es decir, del pasivo corriente. Acordaos de los proveedores, acordaos también de las deudas a corto plazo, etc. De maniobra se forma a partir de la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. Es decir, analiza, digamos, la capacidad que tiene nuestro activo corriente de poder hacer frente a las deudas a corto plazo que va a poder tener la empresa. La capacidad de nuestro activo, la corriente, la capacidad de nuestro cash flow para, digamos, poder pagar todas las deudas que van a ir surgiendo en nuestra empresa y que tenemos que pagar ya en un momento inferior a un año. Podemos encontrar con tres situaciones a la hora de analizar el fondo de maniobra. Podemos encontrarnos con un fondo de maniobra positiva cuando el activo corriente sea superior al pasivo corriente, un fondo de maniobra que sea cero cuando activo corriente y pasivo corriente coincidan, o un fondo de maniobra negativo donde el activo corriente va a ser menor que el pasivo corriente va a ser superior. Esto da lugar a distintas situaciones empresariales, a distintos análisis y también a distintas soluciones que se podrían tomar en la empresa. Si nos encontramos con un fondo de maniobra superior a cero, un fondo de maniobra muy positivo, donde el activo corriente es muy superior al pasivo corriente, la empresa podría estar teniendo poca rentabilidad, no estaría, digamos, aprovechándose del apalancamiento financiero. Es decir, si yo analizo como propietario de la empresa mi rentabilidad financiera, es decir, hemos tenido unos beneficios y los comparamos con o los relacionamos con nuestro patrimonio, si tenemos mucho patrimonio, digamos, nuestra rentabilidad financiera va a ser pequeña. Pero si ejercemos el apalancamiento financiero, si, digamos, nos endeudamos siempre dentro de los límites, por supuesto, para poder crecer, para poder invertir, siempre va a ser positivo. Nuestra rentabilidad financiera aumentaría, nuestro, digamos, patrimonio sería un poco más pequeñito, nuestros beneficios superiores, tendríamos más rentabilidad y nuestra empresa estaría creciendo. Por supuesto, esto dentro de unos límites que van a depender mucho del tipo de empresa del que estemos hablando. Para ello, próximamente en otros vídeos analizaremos los ratios financieros, lo que podemos considerar como un nivel de endeudamiento aceptable o no, pero eso ya será analizado posteriormente. También puede darse el caso de que el activo corriente sea superior al pasivo corriente, nos encontremos con un fondo de maniobra positivo. Vale, pero digamos donde la diferencia no es tan alta entre activo corriente y pasivo corriente. ¿Es positivo eso para la empresa? Una empresa que, por ejemplo, tenga muchas existencias o tenga mucho realizable, es decir, muchos derechos de cobro, pero que finalmente los clientes por unas causas o por otras no están pagando.
también porque tenemos mucho, como he dicho, mucho stock sin vender, va a hacer que aunque tengamos un fondo de maniobra positivo, pues vamos a tener problemas para poder pagar nuestras deudas. Al contrario, nos podemos encontrar empresas con un fondo de maniobra negativo y que eso no sea tan malo. Por ejemplo, empresas que tienen deudas con proveedores a los 40 días, tienen que pagar a los 40 días, a los 50 días, etcétera, pero que diariamente van generando cash flow, directamente van generando tesorería. Porque la actividad que tiene, pues por ejemplo, una empresa como Mercadona, como Consume, etcétera, hace que generen dinero todos los días. Pues aunque esas empresas, que no lo sé, pudieran tener fondos de maniobra negativo, digamos que tienen mucha tesorería para poder hacer frente a las deudas. Cuando tenemos el fondo de maniobra negativo y encima diariamente no tenemos capacidad para hacer cash flow, quizá la empresa va a tener problemas de pagos, va a tener una suspensión de pagos, nos va a tocar renegociar deuda con proveedores, nos va a tocar renegociar deudas con prestamistas y deudores, o lo que es peor, nos va a tocar vender activo no corriente para poder hacer frente a los pagos. Eso no es bueno, porque si tú te deshaces de activo no corriente, tu actividad económica se va a ver repercutida. Eso también se puede analizar con los clubes de fútbol. Si, por ejemplo, tienen muchas deudas a corto plazo y venden a sus jugadores para poder hacer frente a esas deudas, el equipo seguramente el año que viene pues no podrá clasificarse para competiciones europeas y recibiría menos ingresos. Otra situación que puede tener la empresa es cuando prácticamente no tiene patrimonio, es decir, tiene unas deudas enormes a corto plazo, el fondo de maniobra lleva siendo negativo muchos ejercicios, mucho tiempo, y apenas la empresa tiene patrimonio. También tiene pasivo no corriente, tiene mucho pasivo corriente, no podemos pagar las deudas y no hay patrimonio. ¿Por qué no hay patrimonio? Pues muchas veces porque hay una acumulación de pérdidas en la empresa, de ejercicios anteriores, que hace que tu patrimonio se haya convertido prácticamente en cero. Llega un momento, según la ley de sociedades de capital, que cuando tu patrimonio, digamos, es inferior a la mitad del capital social, tu empresa entra en quiebra técnica, ¿vale? Eso sucede en distintas empresas que ya están con el agua al cuello, que están tremendamente perjudicadas. La única solución que podría haber o no es hacer una ampliación de capital. Hemos visto cómo las empresas pueden tener un activo corriente muy superior al pasivo corriente y eso va a hacer que no se vea beneficiado o que no se vean beneficiadas las empresas por los efectos del apalancamiento financiero. Pueden tener un fondo de maniobra positivo y eso puede ser bueno o malo dependiendo del tipo de empresa, dependiendo de si hay stock que no se ha vendido, si hay muchos clientes que aún no nos han pagado, etc. Y también puede haber un fondo de maniobra negativo y si somos una empresa que genera mucho cash flow, mucha tesorería diariamente, pues puede que no sea negativo, también dependiendo del sector en el que nos encontramos, dependiendo de los ratios que manejamos, que posteriormente resultan esenciales. Es decir, el fondo de maniobra es una fotografía general. A partir de ahí, próximamente analizaremos los ratios financieros que nos acercarán, digamos, a un análisis más específico, ¿no?, de lo que es el balance de la empresa. Por último, nos podemos encontrar ya empresas muy endeudadas, con un patrimonio muy pequeño, donde el capital social es muy superior, empresas en quiebra técnica y, digamos, muchas de ellas pues acaban cerrando o acaba habiendo pues una ampliación de capital que pueda salvar, digamos, durante un periodo determinado los problemas de quiebra que podría tener la empresa. Eso sí, de una manera muy general. Pues bien, hasta aquí con el vídeo de hoy, espero que os haya quedado claro lo que es el fondo de maniobra, lo importante que es entenderlo, y nada, muchísimas gracias, dadle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros, nos vemos muy prontito, hasta luego amigos.